Vamos a leer la portada del País, la siguiente noticia. Estados Unidos reitera su apoyo a los rebeldes moderados en Siria. El Pentágono anuncia que dejará de entrenar a las milicias opositoras que combaten contra el régimen y el Estado Islámico. En páginas interiores podemos leer: Obama paraliza el plan de instruir a insurgentes moderados en Siria. La administración Obama anunció ayer cambios en su estrategia en Siria. El Pentágono paralizará el programa para entrenar y equipar a rebeldes moderados. Este plan, adoptado por el Congreso en 2014 con un coste de $500 millones, era un pilar de la política del presidente Barack Obama ante una guerra civil que, en 4 años, ha dejado más de 240.000 muertos. La intervención militar de Rusia desconcierta a Obama, paralizado entre la lucha contra el Estado Islámico y la oposición al régimen de Bashar al-Assad, a quien atribuye la responsabilidad del conflicto. Antes de pasar a otro periódico, El Mundo, solamente unas palabras para deciros que los periódicos, todos, en la prensa mundial, es muy raro encontrar un periódico en el mundo anglosajón, sobre todo en el Reino Unido, y en el New York Times a veces se acercan bastante a la verdad cuando hay un conflicto bélico. Pero todo el mundo, las personas medianamente cultas, quiero decir que basta ser simplemente un lector habitual y tener una cultura media para saber que en todos los conflictos la primer sacrificado al iniciarse el conflicto es la verdad sobre la causa del conflicto y sobre el desarrollo de los acontecimientos bélicos. La propaganda sustituye y tiene tanta fuerza o más que los propios armamentos y los propios enfrentamientos militares. Esto se va a poner de relieve ahora ya, enseguida, porque el primer comentario que se me ocurre en El País, que Estados Unidos retira su apoyo a los rebeldes moderados. No hay rebeldes moderados, es un concepto imposible. El rebelde no puede ser por definición moderado. Y si lo retira a los rebeldes moderados, está diciendo aquí El País expresamente que hay rebeldes radicales y que a eso no le retira el apoyo a Estados Unidos. Bueno, eso es mentira. Esto es una manera de los periódicos presentar una derrota militar de Estados Unidos a propósito de Siria. La está disimulando empleando palabras que no significan nada, porque el rebelde moderado es un contrasentido. El rebelde no puede ser moderado y el moderado no puede ser rebelde. Eso en cuanto a la portada. Y en el interior repite la misma frase, pero en vez de decir retira, porque claro, aquí el verbo principal de la noticia en primera portada es que Estados Unidos retira, deja de apoyar, los deja a su suerte, a los rebeldes moderados en Siria. ¿Y quién eran estos rebeldes moderados? ¿Rebeldes contra quién? Pues contra el gobierno. No puede ser un rebelde más el que va contra el gobierno establecido, es decir, contra el Assad. De manera que Estados Unidos, que ya fue derrotado de una manera escandalosa, con escarnio, fue derrotado por Putin a propósito de Siria, cuando Obama había dispuesto ya el bombardeo para mañana a las 9 de la mañana, a las 7 ya está ordenado el bombardeo. Y eso ya era inevitable. Y a última hora, unos minutos antes, el ministro de Asuntos Exteriores de Putin, el inteligente ministro de Asuntos Exteriores, consigue transmitir el mensaje a Putin que ha soltado una indiscreción. Y la indiscreción es, hombre, que si fuera necesario, pues claro que renunciar al armamento químico para evitar. Bueno, fue bastante para derrotar diplomáticamente y ante el mundo entero Putin a Obama, que tuvo que suspender el bombardeo ya ordenado, con hora y día. A partir de ahí eso no lo han olvidado. Pero Estados Unidos continuó siendo el enemigo declarado, el líder militar, para derribar al gobierno de Siria. Y Putin, junto con Teherán, eran los aliados, ambos, para evitar que Estados Unidos derribara o derrotara al gobierno de Siria, el Assad. Ahora resulta que Estados Unidos retira el apoyo a aquellos que dentro de Siria querían, como Estados Unidos, derribar al gobierno. Le retira su apoyo. Y en la segunda página, ya retirar el apoyo es una cosa y otra cosa es paralizar. Esto es un verbo activo. Retirar es pasivo. Paralizar es activo. Ha paralizado Obama el plan de instrucción a los insurgentes. ¿Pero quiénes son los insurgentes moderados? Antes los insurgentes moderados eran los rebeldes. Ahora el insurgente
Esto ya es otra cosa. Pero los rebeldes pueden ser rebeldes civiles, morales. El insurgente no. El insurgente es el que se levanta contra. ¿Cómo puede ser un insurgente moderado? Si ya era difícil admitir que fuera moderado un rebelde, pero en fin, el rebelde no es sinónimo de insurgente. Esto es más grave. O sea, un plan costoso de instrucción y de ayuda a los enemigos del interior que se oponían al gobierno de Siria, retira, paraliza la instrucción que costaba cerca de 500 millones de dólares al año, lo paraliza Obama, y con eso, ¿a quién beneficia? Porque claro, en las operaciones militares hay dos partes, y aquí prescindiendo de que el escenario bélico es Siria, pero aquí hay dos partes. Estados Unidos liderando el derribo, y los acólitos de Estados Unidos sin criterio propio, la UE, Bruselas, apoyando a Estados Unidos, sin ningún criterio nunca propio, ni análisis propios, porque la Unión Europea no es ni un Estado, ni es un pueblo unido, ni tiene dirigentes que tengan una concepción del mundo. Bien, y ahora resulta que después de este tiempo y de estas inversiones, Putin, que se había destacado, primero, por haberle ganado por la mano la partida del bombardeo desde el mar a Damasco, lo suspende. Putin logra que Estados Unidos anule la orden de bombardeo desde los barcos del Mediterráneo, de los barcos de guerra de Estados Unidos. Y ahora es mucho más grave lo que está pasando. Ahora es que Estados Unidos, que quería derribar al gobierno, lo retira y ahora dice que paraliza el plan de destruir, con lo cual acepta la tesis de Putin. Es una manera diplomática de no confesar diciendo me he equivocado. Putin tiene razón. No puede ser que ahora pretendamos derribar al gobierno sirio porque el conflicto es mundial. Ahora me di cuenta del error que hemos cometido. Hemos despreciado a Teherán y a Rusia. Le hemos atacado en Ucrania, la hemos difamado, hemos difundido por el mundo entero que es una continuación del sovietismo, que Putin es el nuevo zar. Y ahora todo eso quiere decir nos hemos equivocado. Y no lo dicen de palabra, porque decir de palabra todo el mundo miente. Lo dicen con hechos. ¿Qué significan estos hechos? El error de Obama, que confiesa que estaba equivocado en Siria y en toda la cuestión de esa zona. Pues sigamos viendo ahora cuáles son las consecuencias, porque en el periódico del Mundo hay un titular aquí, pero ese tiene poco sentido. Rebeldes formados en secreto por la CIA son bombardeados por Rusia. Es que eso no se puede comentar ni dar crédito a titulares de este tipo en los periódicos. Pero en el Mundo, en cambio, sí que hay un complemento a la noticia que acabo de comentar brevemente, que es otro triunfo de Putin. Así Estados Unidos está diciendo, Putin tiene razón militarmente. Pero como en el conflicto de Ucrania le hemos presentado como el enemigo número uno de la civilización y de la verdad, pues tenemos que ir sin reconocer todavía que estamos cometiendo actos bélicos injustos contra Putin, porque Putin no es nada más que el jefe del gobierno o presidente de Rusia. Es a un pueblo ruso al que están despreciando y atacando. No es a su gobierno. Bueno, pues esto dice, nos estamos equivocando. Esa es la primera lección que hay que sacar de los hechos y de los acontecimientos, y no de las palabras de los periódicos. Pues ya sabemos que en caso de conflicto el primer sacrificado es la verdad. Nosotros sí estamos alertas para que no nos engañen ni los periódicos ni los sentidos. Para eso tenemos la cabeza, para ver que hay cosas imposibles. Nadie actúa militarmente contra sí mismo, a no ser que vea que está perdido. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos, dando marcha atrás en la política de agresión que había tenido en esa zona, apoyado por Bruselas, por Merkel, por Alemania, por España, por los gobiernos. Todos se han equivocado, no. ¿Qué va? Es una lucha de intereses. Aquí no hay errores, porque el error implica un plan intelectual, político, complejo, que unos lo interpretan de una manera y otros de otra. Pues sí, puede haber error. Aquí no cabe el error. Aquí cada uno va a su interés, a ver qué es lo que gana, bien sea en petróleo, bien sea en zonas de influencia. Y aquí lo que está diciendo estos comentarios que hago es que Estados Unidos, es decir, Obama, está perdiendo los intereses que había puesto en juego en esa zona y que lo está ganando la Unión de Teherán y Rusia. Son los que están ganando. Ya veremos luego por qué eso derrota también implica la derrota de Israel, que Israel se enfrenta, como es natural y es lógico,
al enemigo principal de la zona, que sería Teherán, por miedo a que tenga armamento nuclear. Eso es lógico, pero también es lógico que Estados Unidos haya sacrificado los intereses de Israel porque consideró que el acuerdo nuclear para evitar el armamento nuclear de Teherán era prioritario para la paz mundial, a la defensa del temor, que no era de presente sino de futuro, de Israel, puesto que si era un temor de futuro, ese temor de futuro Obama no lo contemplaba, existiera o no existiera Israel. No iba a cambiar la decisión de Obama un peligro que él desecha para América. Entonces, ¿por qué lo va a tener presente para escuchar a Israel? Y aunque es verdad que Netanyahu tuvo un éxito enorme en su viaje a Estados Unidos, en la representante y en el Senado, pero ese éxito eran los enemigos de Obama los que lo apoyaban, no el gobierno ni las fuerzas militares. Si no hay que confundir los fenómenos que afectan a la opinión pública de aquellos otros que no llegan nítidos a la opinión pública, pero que dibujan y preparan los acontecimientos futuros. Y entre ellos, el principal es el militar, la dimensión militar. Y yo estoy hablando ahora que la dimensión militar obliga a Obama a rectificar todo lo que ha sembrado, sobre todo la Unión Europea, que es mucho más torpe que Obama. Pues Obama pone un gesto desagradable ante Rusia y la Unión Europea se lanza a una guerra por el Donbass y nada, porque ni sabe dónde está, si no tiene política exterior Bruselas, si no saben dónde están en el mundo, si es un club económico, no más de corrupción. Hoy tienen el problema de la inmigración, pero ese es otro tema. A ver qué dice el mundo. Pues el mundo, a colación sobre este tema, dice lo siguiente: el Estado Islámico avanza con cobertura rusa. No me lo creo, eso es mentira, eso es simplemente mentira, eso es imposible. Y pone cobertura entrecomillado. Los yihadistas logran sus mayores despliegues en el frente sirio desde agosto, coincidiendo con los bombardeos de Moscú y la decisión de Washington de no entrenar a más rebeldes. ¿Queréis que os explique por qué Mundo pone ese titular? Porque en el tiempo han coincidido dos fenómenos antagónicos. Si hay una guerra en la que de un lado está Europa y Estados Unidos, en Siria hablo, y en todo el tema del califato y del Estado Islámico, si hay dos partes, es natural que haya acontecimientos que favorezcan a una parte o a otra según el desarrollo táctico de las operaciones estratégicas. Pues bien, ¿qué tiene que ver que puedan coincidir en el tiempo que los yihadistas desplieguen su mayor despliegue en el frente sirio, que lo hagan, y que eso coincida, como dice el periódico, coincida con los bombardeos? Entonces, coincidencia implica una relación causal, pero serán imbéciles los del mundo. Pero ¿cómo puede ser la coincidencia, que es temporal o espacial? ¿Cómo puede ser causal? Si es coincidencia es porque no es causal, pero es que no os dais cuenta que no tenéis ni idea de lo que es el significado de las palabras en español. Si algo coincide es porque nunca uno es causa de otro. Por eso coinciden, si no serían producto de uno de otro. Pero ¿a qué obedece el mundo? ¡Propaganda! ¿Y qué propaganda? Pues no se dan cuenta. Porque ahora están insinuando algo en que he oído, que después le voy a dar la palabra a nuestro socio, nuestro amigo, nuestro militante de nuestro movimiento, Agustín, que ha venido desde Barcelona, que va a defender una tesis contraria a la mía. Ahí veis cómo dentro del movimiento nosotros respetamos todos los tipos de opiniones, incluso las que son diametralmente opuestas a las mías. Pues bien, en esto le voy a dar el paso enseguida para que explique en qué hechos se fundamenta para creer que Rusia, es decir, Putin, está apoyando al IS. A ver, Agustín. Que Rusia apoya al IS, no. Que Estados Unidos podría haber creado, armado y mantenido y no haber destruido al Estado Islámico. Perdona. Sí, he sido un error mío. Nos entendemos. No, pero un error ahora en la atención. Sí, correcto. No sabía bien lo que quería decir. Pues, ¿quieres explicar tu tesis contraria a mi pensamiento? Bueno, más que mi tesis es la tesis de algunas televisiones rusas que ponen de manifiesto que el papel de Estados Unidos ahora mismo está un poco en entredicho. Es decir, hay muchas dudas. No tanto de las televisiones, por ejemplo, de Russia Today, que ahora mismo, a pesar de ser una televisión con marcado acento eslavo, está en manos de poderes occidentales, pero sí que Sputnik o las propias agencias de noticias y Tartas, o lógicamente no la cadena 5 Bueno, perdona que yo diga algo, que Agustín está en una posición muy cercana a Rusia geográficamente, como es Bielorrusia. Y ahí en Minsk, él tiene instalación allí,
y es el presidente de la Cámara Hispano-Bielorrusa. Por lo tanto, quiero decir que sus opiniones me merecen atención y respeto. Una cosa es que yo me convenzca y otra no, pero que lo escucho y quiero que lo escuchéis vosotros desde luego. Lo que pasa es que el criterio aquí no viene tanto por dónde vivas o por las televisiones que veas o las radios, sino la calidad de las fuentes. Y hoy día tener buena calidad de las fuentes es muy complicado. Es decir, yo creo que el conocimiento está a unos niveles que o tienes contacto con agencias de inteligencia o eres un estudioso absolutamente que te pasas el día en la biblioteca mirando archivos, o realmente con los medios de comunicación, tanto unos como otros están prostituidos, ¿no? Entonces es complicado. Yo simplemente lo que quería poner de manifiesto son algunas dudas que las agencias de comunicación rusas ponen sobre el tapete en la postura en que está Estados Unidos. Es decir, ¿por qué el Estado Islámico no ataca a Israel después de este verano que hemos tenido, que Israel ha atacado a Palestina de una manera tan importante? ¿Por qué si Israel está atacando a los palestinos, el Estado Islámico no ataca a Israel? No ha habido ni un atentado. Porque la respuesta de Israel hubiera sido terrible. Como le ataquen, se sabe que es ojo por ojo y diente por diente multiplicado. Sí, el Talmud lo dice, ojo por ojo y diente. Eso, por eso. Su religión porque lo a dice. Israel le teme y tiene 200 bombas atómicas. La teme todo el mundo porque es capaz de todo. Vale, pero Israel permitiría que un grupo terrorista llamado Estado Islámico estuviera haciendo de las suyas a 150 kilómetros de los lugares santos. No está presionando sobre Estados Unidos para que sea Estados Unidos quien le resuelva el tema. Porque Estados Unidos presiona a Israel para que no ataque a Israel porque se pondría el mundo entero en contra. Hay razones que explican esa inactividad bélica internacional de Israel. ¿Y cómo puede ser que con las armas que tiene Estados Unidos lleven un año atacando al Estado Islámico y no han podido en un entorno que no son las montañas de Afganistán? ¿Y por qué han fracasado Estados Unidos en todas las empresas bélicas exteriores que ha emprendido? ¿Por qué no había una sola desde Vietnam a hoy? Que no ha habido una sola que donde triunfe Estados Unidos. Donde había mala orografía ha perdido, donde hay buena orografía ha ganado. Dime uno. En Vietnam perdió y en Afganistán perdió porque aquello es imposible. Pero dime uno donde ganó. Ahora en Irak, por ejemplo. En Irak, en Kuwait. ¿En Irak ha ganado? Bueno, liberó Kuwait unas semanas. La guerra aquella del Golfo, del padre Bush. Y cuando hubo la caravana aquella que Colin Powell ordenó cuando aquello se estaban... fue una expedición militar, no fue una guerra, la de Kuwait, y fue el padre de Bush. Pero en cambio en Irak no. En Irak ha sido matar moscas a cañonazos para vengarse del atentado del 11S y el resultado ha sido que inventaron la existencia de armas de destrucción masiva que Aznar aquí dijo mirarme a los ojos, yo la he visto, la arma de destrucción masiva se la había enseñado Bush hijo y lo que pasó allí fue el aplastamiento militar horrible y la matanza de 100.000 por lo menos habitantes de Irak y derribar al dictador Assad, que era quien contenía el terrorismo en toda la zona. Es decir, que hoy tienen el resultado de lo que sembró Estados Unidos, que es el terror en toda la zona. Ese es el resultado. Si eso tú crees que fue ganar, pues yo creo que fue perder. No, me refiero a la primera guerra. No, esa sí, esa Kuwait, pero esa fue una expedición militar. Esa fue como la Anábasis griega. Regreso de los 10.000. Agustín, si me permites, hacemos referencia antes a la entrevista que le hacen a Putin. Son declaraciones suyas que tienen el valor de su declaración, porque él sí que dice que el Estado Islámico hay indicios de que está financiado por Estados Unidos. Lo dice claramente dice, es muy democrático, lo dice de una manera con los giros estos rusos que hay. Lo que sí que dice claramente, y el otro día hablamos de eso con Julio, es el petróleo que está en control del Estado Islámico, sí que sabemos quién lo ha comprado. Ahí está. Y son los aliados de Estados Unidos. Esto es indiscutible. Ahí está. Y ese es el principal. Y las empresas Total francesa, la Shell holandesa, la British Petroleum inglesa. Pero es que el mundo económico no está 100% dirigido por el mundo político. Ya, pero ahí habrá unas transferencias bancarias. ¿Quién cobra ese dinero? Es decir, si son tan malos, malísimos, que van con las banderas... Ahí cada uno va a lo suyo, a ganar el dinero que pueda. O sea, eso no quiere decir que hay una estrategia política para hacer eso. Eso no son indicios de una visión política. Vale, usted es director financiero de la Exxon o de British Petroleum, le paga 1.000 millones de euros al Estado Islámico y no pasa nada, y es normal. ¿Y lo ha comprado? Lo ha comprado. No, pregunto, ¿es a cambio de petróleo? Sí, pero es el Estado Islámico, que son tan malos. Bueno, es que dicen que ¿A qué precio? Es que dicen que se lo están dando baratísimo. Bueno, o sea, se están aprovechando las empresas occidentales. Pues eso es lo que digo. Es suficiente motivo para que lo hagan. No es que Putin esté ahí implicado, ni Norteamérica esté apoyando. Es suficiente motivo el interés económico para que todas las empresas del mundo traicionen a su Estado, a su presidente. El interés económico es lo primero en todas las grandes empresas mundiales. Pero estas corporaciones son estatales. ¿No cree que la Shell, si es de la corona, de la propia reina Beatriz? Pero las dirige la reina, no. Bueno, es capital. Bueno, bien, de acuerdo. Son indicios en los que yo no creo.
Yo soy Otro más, dato. yo quiero otras cosas Otro más serias dato. que eso. Otro dato. Estados Unidos está en contra del ISIS. El ISIS se financia gracias a vender petróleo. ¿Por qué no tira un misil Estados Unidos a las instalaciones que venden el petróleo y les asfixia económicamente? No sabemos quiénes son los compradores. Y sí sabemos los lobbies de Estados Unidos, la presión del petróleo es de los primeros. Obviamente los compradores son occidentales, no es China, porque todo esto está hecho para bloquear a China. Luego Exacto. China no es ni China ni no es Irán. Luego son las empresas occidentales. Y las empresas occidentales son las 7 hermanas americanas más las 4 grandes Yo españolas. considero que eso son deducciones que simplifican los datos a un tipo. Es decir, puesto que compran, está ahí de acuerdo político. No, yo creo que la vida política es tan compleja, tan llena de variantes, y no hay un dictador, ni siquiera un dictador que consiga una línea de actuación uniforme con su pensamiento, ni un dictador. No digamos en la democracia de Estados Unidos, que es una democracia imperialista fuera de Estados Unidos. Entonces los intereses del imperio, de las grandes corporaciones, son tan variados y distintos que es muy difícil sacar deducciones políticas que compliquen a Obama al gobierno por actuaciones en el terreno económico de las grandes corporaciones. Por eso yo soy escéptico, nada más. Necesito pruebas mayores. Yo tengo que meter el dedo, como Santo Tomás, para creer en que Cristo ha resucitado. Si no, no me lo creo. Otro dato en el que coinciden tanto las agencias de noticias, la oficial, la de Tartas, Sputnik, Sí. y el Sarter Divinostasiem, es que el Estado Islámico, a pesar de este nombre y estas banderas y de dar esta imagen de malos malísimos, está asesinando más a musulmanes que a cristianos. Sí, bueno, pero eso tiene una explicación psicológica. Es que el odio más grande que hay siempre es al traidor, no al enemigo. Es normal que se maten a los musulmanes que a los cristianos, es normal. Si es que en psicología es así. Se odia mucho más al traidor que al enemigo. Lo que es curioso es que la opinión pública española, a pesar de la prensa, de los medios generalistas que tenemos, Que no tienen opinión. has leído ahora la noticia del Mundo. Claro, esto está escrito desde Washington. El anuncio, eso está escrito desde Washington. Xavier Colás, el corresponsal del Mundo. Aquí está. ¿Ves? Pablo ser. Pardo, Washington. Sí, Claro, puede ser, es puede tremendo. Xavier Colás, Bien. el corresponsal del Mundo en Moscú, ¿Qué se escribe? ¿Qué está cuando escrito? hubo... Hombre, claro, eso es evidente, que son las informaciones que tiene allí. Claro. Y le dicen eso a sabiendas de que es mentira. Si es que eso es una prueba más de la mentira. Este hace cortar y Lo que es de pegar. origen político, la noticia. Por Eso eso no creo en eso. Eso es un corta y pega de alguna agencia de noticias, señor. de Reuters o de Associated Y lo han Press hecho, sí. o de alguna de estas, y desde el Sí, hotel pues. allí mismo en la cama con el ordenador. Los corresponsales españoles en Rusia no existen prácticamente. Es decir, salvo Pilar Bonet, que es de la ABC, que bueno, No, son- ahora vamos a tener nosotros uno que sí va a servir. En Moscú. Pues los del Mundo, cuando hubo la conferencia en Minsk, una conferencia histórica, Sí. ¿cómo es que no venís a Minsk a cubrir este? Dice, no, porque si nos acreditamos, representa que hay una relación laboral entre el mundo y nosotros, y ellos cobran por pieza. Es decir, su precariedad es nuestra desinformación. Es verdad. Bien, pues yo creo, primero, había oído la opinión de Agustín, que por el sitio y las informaciones donde habitualmente se nutre de sus elementos para elaborar su cerebro, la tesis que defiende, bien, lo respeto, porque es socio nuestro, está integrado en el MCRC, participa de nuestros ideales, pero yo no lo creo. Yo necesito más pruebas, más contundencia en las pruebas para poder creer acontecimientos de orden militar. Porque yo no creo ni que Estados Unidos esté en la posición que se desprende de eso, ni que Rusia esté, como dice el mundo, pues no lo creo. Fíjese, don Antonio, que están en la portada. Estados Unidos retira su apoyo a los rebeldes moderados. Es decir, si yo apoyo a sus enemigos, no apoyo solamente a los que son un poquito malos y a los que son más malos no los apoyo. No, yo apoyo a todos. Fíjese qué, qué portada del país. No, pero si es que yo no creo en esto. Se ha dicho, en primer lugar, no hay moderados. Y si retira su apoyo, lo que está diciendo Estados Unidos le da razón a Putin, no se atreve a confesarlo directamente y de manera indirecta lanza noticias que implican necesariamente que Obama está diciendo me he equivocado y Putin tiene razón. No me atrevo a decirlo, pero de momento voy a retirar mi apoyo a los que estaban ayudándome a mí para derribar al Assad. Lo interpreto así, de verdad. Estos periódicos están tan endeudados. El país debe 6.000 millones a un fondo de inversión americano. Evidente. El Mundo es del grupo Corriere de la Sera Claro, y debe no sé lo cuantísimos mismo, igual. millones también. Pero que si no hay mañana- relación directa. Es que yo he estado viviendo en el mundo, en los periódicos, es que no hay relación directa, causal, entre la financiación del periódico y las noticias que publica. Entre otras cosas,
porque la mayoría de los directores son muy poco inteligentes y ni siquiera saben interpretar lo que les conviene a sus bienhechores económicos. Porque si... Hay errores sin parar, diarios, porque no saben ni interpretar lo que les conviene a los que le están dando el dinero. Y se equivocan. Lógico, porque no puedes poner una persona ¿Y con un criterio muy propio. ¿Pero quién te crees que está ahora al frente del mundo? ¿Este Jiménez? Pero si era un corresponsal en China, si no tiene ni idea. Claro, pero interesa. Al propietario le interesa que haya una persona... ¿Y esa persona no no se puede equivocar? Si no tiene conocimiento, Sí, cree que está favoreciendo a lo que está perjudicando y que ya lo echarán. Si comete ese error 20 veces, lo cambiarán